El día que Mateo iba a decir sí, acepto, una niña con zapatos rotos le tomó la mano, y lo obligó a elegir entre el hombre poderoso que aparentaba ser y el hombre que realmente era. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El cielo sobre la ciudad estaba despejado, azul impecable, como si incluso el clima hubiera sido contratado para ese día perfecto. Mateo observaba la ciudad desde el ventanal de su penthouse, con las manos dentro de los bolsillos de su traje hecho a medida. Abajo, los autos parecían pequeños, insignificantes. Así le gustaba sentirse, por encima del caos. Señor, es hora, dijo su asistente desde la puerta. Mateo asintió sin mirarlo. Hoy se casaba con Isabel. La mujer perfecta. Intelligent. Elegante. Impecable ante las cámaras. Una alianza estratégica. Y, según él se repetía, también amor. Pero algo en su pecho se sentía extraño. No miedo. Vacío. Ajustó su corbata frente al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre seguro, admirado, intocable. El hombre que lo tiene todo, murmuró. Pero en sus ojos había algo que nadie más veía. Soledad. Si alguna vez has sentido que lo tienes todo, pero aún así sientes que te falta algo, dime en los comentarios qué crees que era lo que Mateo realmente necesitaba. En otro extremo de la ciudad, Isabel estaba rodeada de flores blancas y risas nerviosas. «Estás radiante», susurró su mejor amiga mientras acomodaba el velo. Isabel sonrió. Sus manos temblaban apenas. «¿Crees que está listo?», preguntó, intentando sonar ligera. «Es Mateo. Siempre está listo». Pero Isabel conocía una parte de él que pocos veían. A veces, cuando lo abrazaba por la noche, sentía que abrazaba a alguien que estaba a kilómetros de distancia. Como si una parte de él nunca hubiera regresado de algún lugar del pasado. Sacudió ese pensamiento. Hoy era su día. Hoy comenzaba el resto de su vida. A varias calles del lujoso hotel donde se celebraría la boda, una niña pequeña observaba los arreglos florales que decoraban la entrada. Su vestido estaba desgastado. Sus zapatos, rotos en la punta. Tenía el cabello oscuro recogido torpemente, como si ella misma lo hubiera intentado peinar. Sus ojos, sin embargo, eran firmes. Decididos. Sosteniendo algo pequeño entre sus manos, avanzó un paso. Luego otro. Los guardias apenas la notaron. Después de todo, ¿qué amenaza podía representar una niña pobre el día de la boda del hombre más poderoso de la ciudad? Dentro del salón, la música comenzó a sonar. Mateo caminó hacia el altar. Isabel apareció al fondo, hermosa, luminosa. Los invitados sonrieron. Las cámaras captaron cada ángulo perfecto. El oficiante comenzó. «Estamos reunidos hoy para celebrar la unión de...». Y entonces ocurrió. Un tirón. Pequeño. Firme. Mateo bajo la mirada. Una manita pequeña sujetaba la suya. Y unos ojos oscuros lo miraban con una intensidad que le heló la sangre. «Señor», susurró la niña. «Usted no puede casarse». El salón quedó en silencio. El corazón de Mateo dejó de latir por un segundo. Isabel dejó de respirar. Y el pasado, regresó. El silencio no fue inmediato. Primero hubo un murmullo. Luego una risa nerviosa. Después, nada. Mateo seguía de pie frente al altar, la mano de la niña aún aferrada a la suya. Era pequeña, cálida, temblorosa, pero firme. No era un tirón desesperado. Era una súplica contenida. «Señor», repitió ella,
apenas audible. Usted no puede casarse. El oficiante se aclaró la garganta. Seguridad. Pero Mateo levantó la otra mano, deteniéndolo sin apartar la mirada de la niña. Algo en sus ojos lo había paralizado. No era miedo. Era reconocimiento. Isabel observaba la escena con el corazón golpeándole el pecho. La sonrisa que segundos antes iluminaba su rostro se había congelado. Sus dedos, aún sosteniendo el ramo blanco, comenzaron a apretarlo con tanta fuerza que los tallos crujieron. Mateo, susurró ella, intentando mantener la compostura. ¿Qué está pasando? Él no respondió. Se inclinó levemente hacia la niña. ¿Cómo entraste aquí? Ella traigo saliva. Su vestido estaba manchado en el borde, y uno de sus zapatos dejaba ver un dedo pequeño asomando por la tela rota. Yo tenía que hablar con usted, antes de que fuera demasiado tarde. La palabra demasiado vibró en el aire. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres? Preguntó, más suave ahora. La niña dudó. Miró alrededor. Cientos de ojos los observaban. Luces de cámaras encendidas. Sus labios temblaron. Entonces abrió su pequeña mano libre. Dentro había un objeto viejo. Un medallón. El mundo se inclinó bajo los pies de Mateo. No podía ser. Ese medallón, lo había regalado hacía más de 7 años. En otra vida. Cuando aún no era el hombre impecable que todos admiraban. Cuando aún cometía errores. Cuando aún creía que el amor no tenía precio. Su respiración se volvió irregular. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz salió áspera, casi rota. La niña levantó la mirada, y por primera vez el salón entero pudo ver que estaba conteniendo el llanto. Mi mamá dijo que usted lo iba a reconocer, que usted no es malo, que usted solo no sabía. Isabel dejó caer el ramo. El sonido seco contra el suelo fue más fuerte que cualquier grito. ¿Qué significa esto, Mateo? Su voz ya no era suave. Era un hilo tenso a punto de romperse. Los invitados comenzaban a susurrar. Los teléfonos se levantaban discretamente. Las redes sociales ya estaban registrando el momento en tiempo real. Mateo apenas los escuchaba. Su mente había regresado 7 años atrás. Una mujer bajo la lluvia. Un adiós precipitado. Un error que decidió enterrar bajo capas de éxito y contratos millonarios. ¿Dónde está tu madre? Preguntó con voz baja. La niña señaló hacia la entrada del salón. Todos giraron. Una mujer permanecía allí, de pie, con la ropa sencilla y los ojos enrojecidos. No era elegante. No era parte del mundo brillante de Mateo. Pero cuando sus miradas se encontraron, el aire desapareció. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus tacones. Mateo, dijo apenas. Dime que no es lo que estoy pensando. Él no podía hablar. No porque confirmara nada, sino porque, por primera vez en años, no tenía control de la narrativa. La niña dio un paso más cerca. Mamá dice que usted no sabía, que ella nunca le dijo, pero yo no quiero que usted se case sin saber la verdad. El oficiante bajó la vista. La música ya se había detenido por completo. El silencio ahora era denso, casi insoportable. Mateo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no era el CEO frío frente a inversores. Era un hombre enfrentando su pasado. ¡Qué verdad!, susurró. La niña respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. Que usted es mi papá. El salón explotó. Alguien gritó. Alguien dejó caer una copa. Las cámaras comenzaron a grabar abiertamente. Pero Mateo no escuchó nada. Solo el eco de una palabra que lo atravesó como un disparo. Papá. Isabel retrocedió un paso. No, murmuró, negando con la cabeza. No puede ser. Mateo miró a la mujer en la entrada. Ella no sonrió. No suplicó. Solo asintió una vez. Confirmando. La niña apretó más fuerte la mano de Mateo. Yo no quiero quitarle su boda, dijo con voz rota. Solo quería que supiera, que yo existo. Esa frase fue más devastadora que cualquier acusación. Mateo sintió como algo se quebraba dentro de él. No su reputación. No su imagen pública. Su identidad. Porque en ese instante entendió que todo su imperio no significaba nada si realmente había abandonado, sin saberlo, algo tan esencial. Isabel respiraba con dificultad.
¿Es verdad? Preguntó, pero ya no con rabia. Con miedo. Mateo miró la pequeña mano en la suya. Luego el medallón. Luego a Isabel. Por primera vez en su vida, no tenía una estrategia. Solo una decisión. Si alguna vez has tenido que elegir entre la verdad y la comodidad, dime, ¿qué habrías hecho en su lugar? El oficiante cerró su libro lentamente. La boda estaba suspendida. El hombre que lo tenía todo acababa de descubrir que le faltaba algo que el dinero jamás podría comprar. Y esta vez, no podía simplemente firmar un contrato y resolverlo. Esta vez era sangre. Era pasado. Era destino. Y el sí, acepto ya no era la pregunta más importante del día. El caos no llegó como un grito. Llegó como una presión invisible que comprimía el aire del salón. Los invitados no sabían si levantarse o quedarse sentados. Algunos fingían no mirar. Otros grababan sin disimulo. Las flores blancas seguían intactas, absurdamente perfectas, como si no entendieran que el mundo acababa de inclinarse. Mateo soltó lentamente la mano de la niña. No con rechazo, con incredulidad. Esto, no puede ser así, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Isabel dio un paso hacia él. Respondí, Mateo. Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. Él la miró, y por un instante quiso mentir. Decir que era un error, que era una confusión, que todo era un malentendido cruel. Sería fácil, sería limpio, pero el medallón seguía allí, brillando opaco entre los dedos pequeños de la niña. Mateo respiró hondo. Yo, no sabía nada. El murmullo creció. Isabel cerró los ojos un segundo. ¿No sabías nada de qué exactamente? Preguntó con una calma peligrosa. Mateo miró hacia la mujer en la entrada. Ella seguía inmóvil, como si ya hubiera ensayado ese momento 1000 veces en su cabeza. Hace años, yo conocí a alguien, admitió finalmente. Las palabras le costaban. Él, que negociaba millones sin pestañear, ahora parecía un hombre aprendiendo a hablar. Fue antes de que mi empresa despegara. Antes de todo esto. Isabel sintió el golpe silencioso en el pecho. ¿Y nunca pensaste en buscarla? ¿En asegurarte? Terminamos mal, respondió Mateo, la mandíbula tensa. Ella se fue. Yo asumí que no quería nada conmigo. La niña lo miraba como si cada palabra fuera un hilo que sostenía su mundo. Mamá dijo que usted estaba construyendo su vida, y que no quería arruinarla, dijo en voz baja. Esa frase cayó como una acusación que nadie había pronunciado. Isabel soltó una risa corta, incrédula. ¿Arruinarla? Repitió. ¿Una hija arruina una vida? Mateo la miró con dolor. No es eso. Entonces explícame qué es. Porque estoy parada en mi boda escuchando que mi futuro esposo podría tener una hija secreta. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Mateo pasó una mano por su rostro. Por primera vez en años, no sabía cómo proteger su imagen. Ni cómo proteger su corazón. Necesito hablar con ellas, dijo finalmente. Isabel retrocedió. ¿Ahora? Sí. ¿En medio de nuestra boda? No puedo ignorarlo. Las palabras fueron honestas. Y eso fue lo que más dolió. Isabel sostuvo su mirada unos segundos largos. ¿Y yo qué soy en este momento, Mateo? Él no respondió de inmediato. Y esa pausa fue suficiente. La niña dio un pequeño paso atrás, sintiendo que era el centro de una tormenta que no comprendía del todo. Yo no quería hacer daño, susurró. Mateo se agachó a su altura. No heises nada malo. Y por primera vez desde que entró al salón, su voz fue suave. Protector. Ese tono no pasó desapercibido para Isabel. Algo dentro de ella se quebró con un sonido silencioso. Porque en ese instante entendió que Mateo ya estaba cambiando. No por obligación. Por instinto. La mujer en la entrada finalmente habló. Yo intenté decírtelo, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. Pero cuando te busqué, ya estabas rodeado de abogados, asistentes, seguridad. Tu mundo ya no tenía espacio para el mío. Mateo se puso de pie lentamente. Eso no es cierto. ¿No lo es? Preguntó ella. No había rabia en su tono. Solo cansancio. Isabel observaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo.
Cada palabra construía una distancia invisible entre ella y el hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo. ¿Cómo se llama?, preguntó Mateo, mirando a la niña. La pequeña dudó, luego respondió. Lucía. Lucía. El nombre vibró en el aire con una intimidad peligrosa. Mateo repitió en voz baja. Lucía. Como si estuviera probando la posibilidad. Isabel sintió que algo frío le recorría la espalda. No puedes estar considerando esto en serio sin una prueba, dijo con firmeza, intentando recuperar terreno. Podría ser cualquier cosa. Un intento de chantaje. Un espectáculo. La palabra espectáculo hizo que la niña bajara la mirada. Mateo lo notó. Y algo en su pecho se tensó. No, dijo finalmente. No parece un espectáculo. Isabel lo miró fijamente. ¿La estás creyendo? Mateo dudó. Y esa duda fue suficiente respuesta. El oficiante carraspeó nuevamente. Quizás deberíamos suspender la ceremonia. Suspender. La palabra cayó como un veredicto. Isabel sintió el peso de todas las miradas. De los titulares que aparecerían en cuestión de horas. La boda del año arruinada por una niña desconocida. Pero lo que más le dolía no era la humillación pública. Era la expresión en los ojos de Mateo. No era vergüenza. Era inquietud. Interés. Una conexión incipiente que ella no podía competir. Si te vas con ellas ahora, dijo Isabel con voz baja pero firme, no sé si podré seguir aquí esperando. No era una amenaza. Era verdad. Mateo la miró como si estuviera viendo dos caminos abrirse ante él. Uno era cómodo. Predictable. Seguro. El otro era incierto, desordenado, pero imposible de ignorar. Lucía levantó la vista. Yo solo quería que supiera la verdad, repitió. Mateo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no estaba actuando como CEO. Estaba actuando como hombre. Voy a hablar con ellas, dijo. El salón exhaló colectivamente. Isabel sintió como algo dentro de ella se endurecía para no romperse. Entonces ve, respondió. Pero su voz ya no era la de una novia. Era la de una mujer enfrentando la posibilidad de perderlo todo. Y mientras Mateo caminaba hacia la salida junto a la niña y su madre, las flores blancas del altar quedaron atrás. Perfectas. Intactas. Esperando un sí que ahora parecía lejano. Muy lejano. El aire fuera del salón era distinto. Más frío. Más real. Las puertas del hotel se cerraron detrás de Mateo, aislando el murmullo del escándalo. Lucía seguía tomada de su mano, como si temiera que en cualquier momento él desapareciera. La madre caminaba unos pasos atrás. Mateo se detuvo en la terraza lateral del edificio, lejos de cámaras y curiosos. Desde allí se veía la ciudad extendida, indiferente al terremoto que acababa de ocurrir. Soltó el aire lentamente. Necesito entender, dijo sin mirar a nadie en particular. Lucía levantó el rostro hacia él. Yo puedo esperar, susurró. Esa frase simple le golpeó el pecho. Esperar. ¿Cuántas veces esa niña habría esperado? La madre dio un paso al frente. No vine por dinero, Mateo. Escuchar su nombre en sus labios, después de tantos años, lo desarmó más que la acusación pública. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó él. Porque ella empezó a hacer preguntas. Lucía bajó la mirada. En la escuela dijeron que todos tienen papá, murmuró. Mateo sintió que algo dentro de él cedía, como una pared que llevaba años sosteniéndose. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó, esta vez con menos dureza. Ella sostuvo su mirada. Te busqué. Pero tu mundo ya no era el mío. Pensé que sería egoísta interrumpir tu vida, hasta que entendí que también era su vida. Silencio. El ruido lejano del tráfico parecía exageradamente fuerte. Mateo se apoyó en la baranda de vidrio. La superficie fría bajo sus manos lo ancló. Necesito una prueba, dijo finalmente. No fue cruel. Fue práctico. La madre asintió. Lo entiendo. Lucía levantó la vista confundida. ¿Una prueba de qué? Mateo se agachó frente a ella. Sus ojos estaban al mismo nivel ahora. Solo para estar seguros, ¿sí? No porque no quiera creer, sino porque quiero hacerlo bien. La niña lo observó unos segundos, estudiándolo, y luego asintió con una madurez que no correspondía a su edad. En ese momento,
Las puertas del hotel volvieron a abrirse. El sonido de los tacones fue inconfundible. Isabel. Ya no llevaba el ramo. Ya no tenía la expresión luminosa de hace una hora. Pero seguía siendo elegante. Digna. No iba a quedarme esperando rumores, dijo al acercarse. Si esto cambia mi vida, quiero escucharlo de frente. Mateo la miró con algo parecido al alivio. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Lucía la observó con curiosidad. No había hostilidad en su mirada, solo incertidumbre. Isabel se agachó también, quedando a la altura de la niña. ¿Cómo te llamas? Lucía. Es un nombre hermoso. La niña no sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas. Mateo observaba la escena con una mezcla de tensión y algo más peligroso, esperanza. Isabel se levantó lentamente. Si es verdad, dijo mirando a Mateo, entonces esto no es un error. Es una responsabilidad. La palabra pesó. Responsabilidad. Mateo tragó saliva. No planeé nada de esto. Lo sé, respondió Isabel. Pero ahora está aquí. No había gritos. No había drama exagerado. Solo verdad. Lucía dio un pequeño paso hacia Mateo. ¿Usted está enojado? La pregunta lo desarmó. No, respondió casi de inmediato. Solo, sorprendido. Ella asintió como si entendiera. Yo también. Ese pequeño reflejo hizo que Isabel inhalara profundo. La situación ya no era abstracta. No era una amenaza imaginaria. Era una niña real, con zapatos rotos y ojos demasiado sinceros. Mateo pasó una mano por su cabello. Vamos a hacer la prueba hoy mismo, decidió. Y después hablaremos con calma. Isabel lo miró fijamente. ¿Y la boda? El silencio regresó, más pesado que antes. Mateo sostuvo su mirada. No respondió de inmediato. Porque por primera vez en su vida, no estaba pensando en reputación, ni en titulares, ni en contratos. Estaba pensando en una niña que preguntaba si él estaba enojado. Y en una mujer vestida de novia que estaba demostrando más fortaleza de la que él había mostrado jamás. La boda puede esperar, dijo finalmente. Las palabras flotaron en el aire. Isabel cerró los ojos un segundo. Dolía. Pero también entendía algo que Mateo apenas comenzaba a comprender. El amor verdadero no compite con la verdad. La enfrenta. Lucía miró a Isabel. Yo no quería quitarle su vestido bonito. Isabel sintió un nudo en la garganta. Se inclinó un poco hacia ella. Los vestidos se pueden volver a usar, respondió suavemente. La verdad no. Mateo observó a Isabel como si la estuviera viendo por primera vez. No como la novia perfecta, sino como una mujer capaz de quedarse cuando sería más fácil irse. La proximidad ya no era física. Era emotional. Estaban unidos por algo incómodo, inesperado, inevitable. Y mientras el sol comenzaba a bajar sobre la ciudad, Mateo comprendió que el día de su boda ya no era el inicio de una historia perfecta. Era el inicio de una historia verdadera. El hospital olía a desinfectante y a decisiones inevitables. Horas después, los cuatro estaban sentados en una sala privada. El contraste era brutal. El vestido blanco de Isabel frente a las paredes gris pálido. El traje impecable de Mateo junto a los zapatos rotos de Lucía. La prueba tardaría algunas horas. Demasiadas. Lucía balanceaba los pies desde la silla, intentando no tocar el suelo con la punta desgastada del zapato. Mateo la observaba sin disimulo ahora. Buscaba rasgos. Gestos. Algo que confirmara o negara lo que ya se estaba moviendo dentro de él. Y entonces lo vio. Cuando Lucía fruncía el ceño al concentrarse, era exactamente igual que él. Desvió la mirada de inmediato. No estaba listo para esa posibilidad. Isabel permanecía en silencio, pero su postura era recta, firme. No se había quitado el vestido. Era como si estuviera atravesando el incendio sin soltar su identidad. Se llama Lucía porque significa luz, dijo finalmente la madre, rompiendo el silencio. Mateo levantó la vista. Siempre fuiste demasiado optimista, respondió él, casi sin pensar. La frase escapó antes de que pudiera detenerla. Isabel notó el cambio en el tono. No era el CEO hablando. Era el hombre del pasado. La madre sostuvo su mirada. Y tú siempre fuiste demasiado orgulloso. El golpe fue limpio.
Mateo exhaló lentamente. Cuéntame todo, pidió. Ella dudó apenas un segundo. Cuando me fui, estaba embarazada. No lo sabía aún. Lo descubrí semanas después. Lucía miraba de uno a otro, como si estuviera viendo una película sobre sí misma. Intenté llamarte. Pero ya estabas en Nueva York cerrando ese acuerdo que cambió tu vida. Tus asistentes filtraban todo. Nunca pude hablar contigo directamente. Mateo cerró los ojos un instante. Recordaba esa época. El hambre de éxito. Las noches sin dormir. La obsesión por demostrar que no era el chico pobre del barrio sur. Pensé que me habías dejado porque yo no era suficiente, admitió él en voz baja. Ella sonrió con tristeza. Yo pensé que tú me dejaste porque sí lo era. El silencio se volvió denso. Isabel sintió que estaba presenciando una herida que nunca cerró. ¿Por qué no volviste después? Preguntó Mateo. Porque cuando vi tu rostro en las revistas, entendí que tu mundo ya no tenía espacio para el mío. Y no quería que Lucía creciera sintiéndose un error. Lucía bajó la mirada. Mateo se inclinó hacia adelante. Nunca habría pensado eso de ella. Pero sí de mí, respondió la madre. Las palabras no fueron acusación. Fueron verdad. Mateo se quedó sin respuesta. Porque en el fondo sabía que, en aquel entonces, si había pensado que amar a alguien sin estatus lo frenaría. El éxito había sido su prioridad. Y ahora, sentado frente a una niña que podía ser su hija, el costo de esa mentalidad comenzaba a revelarse. Isabel finalmente habló. ¿Por qué hoy? La madre la miró con respeto. Porque Lucía empezó a buscarlo en internet. Porque vi la noticia de la boda. Y porque entendí que, si no decía la verdad ahora, ella crecería pensando que su padre eligió no saber. Mateo sintió esa frase como una presión en el pecho. Elegir no saber. Había hecho eso demasiadas veces. Un enfermero golpeó suavemente la puerta. Los resultados estarán listos en unos minutos. Lucía apretó sus manos pequeñas sobre el regazo. ¿Y si no soy su hija? Preguntó en voz baja. Mateo la miró. Esa era la verdadera prueba. No el ADN. Su reacción. Se acercó a ella lentamente. Entonces habremos aclarado una duda, respondió con suavidad. Lucía lo estudió. ¿Y si sí soy? Esa pregunta fue más difícil. Mateo tragó saliva. Miró a Isabel. Ella sostuvo su mirada. No había odio. Había miedo. Y algo más profundo, evaluación. Mateo volvió a mirar a Lucía. Y esta vez no respondió como empresario. Respondió como hombre. Entonces, tendré que aprender a hacer algo que nunca pensé que sería. Lucía ladeó la cabeza. ¿Qué? Mateo respiró hondo. Papá. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era explosivo. Era vulnerable. Isabel sintió una punzada en el corazón. Porque en ese momento entendió que, fuera cual fuera el resultado, Mateo ya estaba cambiando. Y eso era lo que realmente daba miedo. La puerta volvió a abrirse. El médico entró con un sobre. El sonido del papel al moverse fue ensordecedor. Mateo se puso de pie. Por primera vez en su vida, un documento no representaba ganancias ni pérdidas financieras. Representaba identidad. El médico habló con voz neutra. La prueba confirma compatibilidad del 99.9%. Las palabras flotaron. Lucía no entendió de inmediato. ¿Eso es bueno? Preguntó. Mateo no pudo hablar durante un segundo completo. Luego asintió. Sus ojos brillaban, pero no de orgullo. ¿De impacto? Sí, dijo finalmente. Eso significa que soy tu padre. Lucía lo miró fijamente. Como si hubiera estado esperando esa frase toda su vida. Y entonces hizo algo inesperado. Se levantó de la silla, y lo abrazó. No fue dramático. Fue simple. Pequeños brazos rodeando un traje caro. Mateo se quedó rígido un segundo. Luego, lentamente, la abrazó de vuelta. Y en ese gesto, el hombre que siempre controlaba todo, perdió el control de algo más grande. Sus propias emociones. Isabel observaba. El mundo no se había acabado. Pero su vida tal como la conocía, sí. Y ahora debía decidir si el amor que sentía por Mateo era suficiente para incluir todo esto. O si el peso del pasado era demasiado grande. La calma nunca dura cuando el mundo está mirando.
A la mañana siguiente, el nombre de Mateo estaba en todos los titulares. CEO multimillonario abandona su boda tras aparición de hija secreta. ¿Escándalo o mentira? Isabel humiliada públicamente. Las imágenes se repetían en bucle, Lucía tomando su mano. Isabel soltando el remo. Mateo caminando hacia la salida. La historia ya no les pertenecía. Mateo estaba en su oficina, pero no trabajaba. Las pantallas frente a él mostraban cifras en rojo. Inversionistas nerviosos. Mensajes urgentes. Su asistente habló con cautela. La junta directiva quiere una declaración inmediata. Necesitan saber si esto afectará la estabilidad de la empresa. Mateo apoyó las manos sobre el escritorio. ¿Estabilidad? Repitió en voz baja. Estoy hablando de mi hija. La palabra ya no le costaba. Pero para el mundo corporativo, aquello era un riesgo. Hay rumores de que la madre podría exigir una compensación económica significativa, añadió el asistente. Mateo levantó la mirada molesto. No conviertas esto en una transacción. En el otro extremo de la ciudad, Isabel estaba en el departamento que compartían. El vestido de novia colgaba ahora en silencio, cubierto por una bolsa transparente. Lo miraba como si perteneciera a otra mujer. Su teléfono vibraba sin parar. Mensajes de amigas, de su familia, de patrocinadores del evento. ¿Estás bien? No puedes permitir esto. Piénsalo bien, Isabel. Cerró los ojos. No era la niña la que le dolía. Era la posibilidad de que, en el fondo, Mateo siempre hubiera tenido un espacio que ella no conocía. La puerta se abrió. Mateo entró. No llevaba su chaqueta. No llevaba esa postura invulnerable. Solo cansancio. Necesitamos hablar, dijo ella antes de que él pudiera acercarse. Mateo asintió. Se quedaron frente a frente, a una distancia incómoda. La junta directiva está preocupada, empezó él. Isabel soltó una risa incrédula. ¿Eso es lo primero que vas a mencionar? Mateo cerró la boca un segundo. Había cometido un error. No. Perdón. Estoy abrumado. Isabel caminó hacia la ventana. Yo también. Silencio. No sé dónde encajo ahora, admitió ella finalmente. Mateo se acercó, pero no la tocó. ¿Encajas aquí? ¿Conmigo? ¿Cómo qué, Mateo? Preguntó, girándose hacia él. ¿Como la mujer que acepta todo? ¿Como la que sonríe mientras tú descubres una nueva vida? Él negó con la cabeza. No es así. Entonces dime cómo es. Mateo pasó una mano por su cabello. Es confuso. Estoy intentando ser responsable. ¿Y yo? Susurró Isabel. ¿Soy parte de esa responsabilidad, o soy lo que se puede posponer? Las palabras dolieron, porque tocaban el miedo real. Mateo dio un paso más cerca. Nunca te pospondría. Ya lo hiciste, respondió ella con calma devastadora. Ayer. La frase quedó suspendida entre ellos. Mateo quiso responder, pero no encontró la defensa adecuada. Porque era verdad. Esa tarde, Mateo fue a ver a Lucía. La encontró en un parque pequeño, dibujando en una banca mientras su madre hablaba por teléfono. Lucía levantó la vista al verlo y sonrió. Esa sonrisa fue como una luz en medio del ruido mediático. Hola, papá. Natural. Sin reproche. Mateo se sentó a su lado. Hola. Observó el dibujo nuevo. Era una casa más grande esta vez. Y había 3 figuras frente a ella. ¿Quién es ella? Preguntó señalando la figura con vestido largo. Lucía dudó. No sabía si dibujarla. Mateo sintió el peso de esa confesión. Se llama Isabel, dijo suavemente. Lucía asintió. ¿Has de triste por mi culpa? La pregunta fue directa. Mateo miró al frente. No es tu culpa. Pero sabía que la situación sí tenía consecuencias. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de Isabel. Necesito espacio. 2 palabras. Simples. Definitivas. Mateo sintió que el aire le faltaba. Lucía notó el cambio en su expresión. ¿Es ella? Él asintió. Lucía bajó el lápiz. Si tengo que irme para que ella esté feliz, puedo hacerlo. Esa frase lo atravesó más fuerte que cualquier titular. No digas eso. No quiero romper nada. Mateo la miró con intensidad. No eres algo que rompe.
Eres algo que llegó. Lucía lo observó como si estuviera evaluando la verdad de esas palabras. Entonces arréglalo, dijo con sencillez. La simplicidad infantil lo dejó sin excusas. Esa noche, Mateo regresó al departamento. La mitad del armario de Isabel estaba vacío. No completamente, pero suficiente. El eco en el espacio era insoportable. Se sentó en el borde de la cama. Por primera vez desde que comenzó todo, el miedo fue claro. No a perder dinero. No a perder reputación. A perder amor. Había ganado una hija, pero estaba a punto de perder a la mujer que había elegido. Y entendió algo brutal. No bastaba con ser responsable. Tenía que ser valiente. Si alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu orgullo o luchar por alguien que amas, ¿qué elegiste? Me gustaría leerte. Mateo miró el vestido de novia cubierto en plástico. Y por primera vez desde el altar, sintió el verdadero quiebre. No fue el escándalo. No fue la prueba de ADN. Fue el silencio de Isabel. Y ese silencio era más aterrador que cualquier verdad. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. La ciudad despertaba, indiferente al terremoto emocional que había arrasado la vida de Mateo e Isabel. Pero dentro de la oficina, el silencio era un peso que aplastaba cualquier pensamiento. Mateo se levantó temprano, se vistió con el traje gris que había dejado colgado la noche anterior y se quedó frente al espejo. No había corbata. No había certeza. Solo él y un corazón que por primera vez estaba fuera de control. Debo enfrentarla, susurró, apenas audible. Sabía que Isabel necesitaba claridad, una prueba de que lo que él sentía era más fuerte que cualquier miedo, que cualquier orgullo, que la verdad no los separaría, que su amor aún podía existir. Caminó hacia el departamento de Isabel con pasos decididos. Cada uno resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. Cada uno era un pacto silencioso consigo mismo, no retroceder. Cuando la puerta se abrió, Isabel estaba allí. Sus ojos eran un océano de emociones, miedo, dolor, incredulidad, esperanza. Hola, dijo Mateo, la voz firme pero suave. Necesito que me escuches. Isabel cruzó los brazos, protegiéndose de algo que ella misma no podía nombrar. ¿Escuchar qué? Preguntó, la voz cargada de tensión. ¿Que ahora tienes una hija y yo debo encajar en esa historia? No, Mateo dio un paso adelante. Escuchar que la amo. Que nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando pensé que nuestras vidas estaban destinadas a separarse. Que todo lo que hice fue por miedo y orgullo, no por falta de amor. Silencio. Isabel lo estudió. Cada palabra parecía pesada y ligera al mismo tiempo. Cada gesto, cada respiración, hablaba más que sus labios. ¿Y si no puedo confiar en ti? Preguntó, la voz quebrándose un poco. Si cada decisión tuya me hace sentir como una opción en lugar de una prioridad. Mateo bajó la mirada. Luego, con una determinación renovada, se arrodilló frente a ella. No te pido que olvides todo lo que pasó. Solo te pido que me permitas intentarlo. Que me dejes ser un hombre que ha aprendido que el amor verdadero requiere valentía, no excusas. El corazón de Isabel se aceleró. Las lágrimas amenazaban con salir. No por dolor, sino por el peso de la posibilidad de que, después de tanto caos, podrían elegir el uno al otro. ¿Y Lucía? Preguntó ella finalmente, con una mezcla de ternura y temor. ¿Dónde encaja todo esto? Mateo sonrió, sin arrogancia, solo con sinceridad. Encaja con nosotros. Con cuidado, paciencia y amor. No reemplaza nada, solo suma. Isabel cerró los ojos un segundo. Contó hasta 5. Sintió cada latido del corazón de Mateo como una promesa silenciosa. Entonces, empezó, con voz baja. Entonces, estoy dispuesta a intentarlo. Mateo levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no de triunfo. De alivio. De gratitud. No puedo prometer perfección. Pero sí puedo prometerte que lucharé cada día por nosotros. Por ti. Por Lucía. Ella dio un paso hacia él. Y esta vez, no había distancia entre orgullo y vulnerabilidad. Solo decisión. Solo amor. Sus manos se entrelazaron, y el mundo afuera pudo seguir girando ignorando el milagro que ocurría dentro de ese departamento. Lucía,
Observando desde el sofá, sonrió tímidamente. No había dudas ahora. Todo había cambiado. El pasado había sido confrontado, el presente decidido. Y el futuro, todavía era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con el amor que habían elegido proteger. Papá, susurró Lucía, abrazándolo de nuevo. ¿Nos quedamos juntos? Mateo asintió, abrazándola con fuerza. Luego miró a Isabel. Juntos, repitió. Isabel sonrió. Lágrimas brotaron en sus ojos. El momento fue breve, pero eterno. Porque en la elección de arriesgar el corazón y enfrentar la verdad, todos habían ganado. Y mientras el sol brillaba fuera del apartamento, Mateo comprendió que la vida no se trataba de bodas perfectas ni planes intachables. Se trataba de amor verdadero, inesperado, y de la valentía de decidir quedarse cuando el mundo dice que te vayas. Burbuja de diálogo. Si tú también crees que el amor merece una segunda oportunidad, deja un comentario con tu historia. La ciudad seguía con su ritmo habitual, indiferente al terremoto que había cambiado la vida de Mateo e Isabel. Pero dentro del pequeño apartamento, la calma era distinta, cálida, reconfortante, y llena de posibilidades. Mateo, Isabel y Lucía estaban juntos. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, compartían un desayuno improvisado. Pan tostado, chocolate caliente, risas tímidas y silencios cómodos. La tensión que había amenazado con separarlos se había transformado en algo nuevo, confianza. ¿Sabes?, dijo Lucía, dibujando con crayones en una hoja. Esto se siente normal. Mateo sonrió. Normal, pero nuestro tipo de normal. Isabel lo miró con ternura. La mujer que había llegado vestida de novia y que había temido perderlo, ahora compartía el día con él y la niña que lo había cambiado todo. La madre de Lucía entró suavemente, colocando un vaso de jugo frente a la niña. Gracias por esto, dijo, con una sonrisa silenciosa hacia Mateo. Por no rendirte, por no darles la espalda. Mateo asintió, con una humildad que pocos habían visto. Nunca podría hacerlo. Su mirada se encontró con la de Isabel. Ni con ella, ni contigo. Hubo un instante de silencio que no pesaba. Era un instante de reconocimiento. Las heridas del pasado no desaparecían, pero el amor podía sanar lo suficiente como para seguir adelante. Lucía levantó la cabeza, con sus ojos brillando de emoción. Papá, ¿me cuentas un secreto? Mateo inclinó la cabeza. Claro. Nunca me olvides, dijo ella, con absoluta sinceridad. Nunca, repitió él, abrazándola. Isabel observó la escena y sintió algo profundo en su corazón, la certeza de que el amor verdadero no se trata de perfección, ni de planes, ni de tiempos correctos. Se trata de decisión. De elegir quedarse cuando todo parece difícil. De abrir el corazón incluso cuando duele. Se levantó, caminó hacia Mateo y tomó su mano. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con suavidad. Mateo sonrió. Ahora, vivimos. Juntos. Y dejamos que todo lo demás encuentre su lugar. Lucía aplaudió suavemente. Sí, exclamó. Juntos. Y en ese momento, el apartamento se llenó de risas. No había noticias, ni titulares, ni escándalos. Solo 3 personas que habían encontrado el valor de amar, enfrentar la verdad y quedarse. Mateo miró a Isabel. Gracias por quedarte. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias por no rendirte. El sol entraba por la ventana, iluminando sus rostros. Era un nuevo comienzo. No perfecto, pero real. No planeado, pero esperado. Y mientras la ciudad continuaba su marcha, ellos habían aprendido la lección más importante. El amor inesperado puede aparecer, destruir certezas, pero también reconstruir corazones de maneras que nunca imaginaste. Burbuja de diálogo. ¿Tú también crees en el amor inesperado y las segundas oportunidades? Comenta tu historia y comparte lo que harías por tu familia. Porque, al final, el amor siempre encuentra su camino. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones,
Así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.